bombardeo de Jaén fue el detonante de una matanza que yo creo que tuvo incluso pasó casi desapercibido, dándole a Guernica la fama, pero realmente el bombardeo de Jaén fue terrible, fue de los más sangrientos de España, ¿no? Durante la Guerra Civil. El 1 de abril de 1937, a las 5:22 de la tarde, porque se pararon todos los relojes de las joyerías a esa hora. 5 trimotores de la Legión Cóndor, del ejército nazi, que estaba al servicio de Franco, entraron en Jaén, enviados por el general Queipo de Llano, y fue un castigo contra la población civil desguarnecida de toda defensa. Y entraron por Jabalcuz, dieron la vuelta por Jabalcuz para que no se les viera, entraron en la diagonal que atraviesa San Ildefonso, la Plaza de las Palmeras y la calle Fontanilla, que es donde está la calle Mesones, Federico Mendizábal, que es lo que se llama ahora, arrojando pues unas de bombas que causó pues 158 muertos y más de 300 heridos graves, ¿no? Destrozó una cantidad de edificios terribles y el 65% de las víctimas eran mujeres y niños menores de 18 años. Bien, ¿cómo era la ciudad de Jaén y su población en los inicios de la Guerra de España? Bueno, pues Jaén era una población de la retaguardia republicana que estaba desbordada por la llegada de miles de evacuados de los frentes de guerra, porque recordemos que aunque la mayor parte de la provincia de Jaén se mantuvo fiel al régimen republicano, algunos municipios del sur, como Alcalá la Real, Porcuna y Lopera, ya habían sido tomados por el ejército sublevado a finales de 1936. También estaba un frente aislado, como fue el santuario de la Virgen de la Cabeza, que fue otro punto sublevado hasta mayo del 37. Y estos municipios próximos a los frentes sufrieron muchos bombardeos. Yo tengo contabilizados 371 muertos por ataque aéreo franquista en la provincia de Jaén. Y recordemos que en España los ataques aéreos produjeron entre 10.000 y 15.000 muertos, ¿no? Esto supone entre un 2 y un 4% de las víctimas de la guerra, pero en Jaén este porcentaje se eleva a 12,2%, ¿no? Del total de muertes confirmadas, ¿no? Hubo una avalancha tremenda hacia la capital de Jaén, que pasó a tener en el año del bombardeo pues de 40.000 habitantes hasta más de 75.000, es decir, se duplicó su población, ¿no? Por tanto, se vivía una situación de extrema necesidad. Uh-huh. Y Luis Miguel, ¿existe algún detonante o alguna causa que produjese ese bombardeo aéreo de la ciudad? Bueno, más que detonante fue una excusa, ¿no? La excusa del general Queipo de Llano, que justificó el cruel bombardeo ordenado sobre Jaén como respuesta a un bombardeo republicano efectuado una hora antes en Córdoba, concretamente a las 12:20, y que causó 37 muertos, ¿no? El general Queipo de Llano tardó solo hora y media en ordenar que se bombardeara Jaén, pero realmente Jaén no era ningún objetivo militar, sino una ciudad indefensa, con una población compuesta en su mayoría por refugiados, como ya he indicado. De ahí que la inmensa mayoría de los muertos sean mujeres y niños, ¿no? Además que Jaén carecía de baterías antiaéreas, no tenía refugios, ni siquiera tenía sirenas antiaéreas, ni destacamentos militares, ni cuarteles, ni polvorines que tuvieran algún interés militar, ¿no? Realmente fue una matanza de civiles en toda regla y, por tanto, en mi opinión, es un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad. Muy bien. ¿Cómo fue aquel bombardeo en líneas generales y qué consecuencias produjo a nivel de víctimas y heridos? Pues el 1 de abril, el famoso 1 de abril del 37, 6 trimotores Junker 52 alemanes salieron de la base militar de Tablada en Sevilla por orden de Queipo de Llano, y del aeropuerto de Córdoba salieron 9 cazas Heinkel 51 y Fiat CR-32 con el fin de escoltar a los bombarderos, tal vez temiendo una acción defensiva de los cazas republicanos que se encontraban en el aeródromo de Andújar. Pero hay que señalar que aunque los aviones eran alemanes, y esto es muy importante porque es que es un error que se ha venido conservando durante 80 años, aunque los aviones eran alemanes, la tripulación era española, ¿no?
porque es que se ha estado echando la culpa, como sacudiéndose de la responsabilidad de esa crueldad, de que era la Legión Cóndor, y no era la Legión Cóndor quien bombardeó Jaén. De hecho, en Wikipedia todavía podemos leer que fue la Legión Cóndor quien bombardeó Jaén, pero es un error. Es cierto que la Legión Cóndor realizó muy crueles bombardeos, sobre todo en los frentes del norte, en el País Vasco, en Cataluña, pero no. Además, estos bombarderos soltaron en Jaén de una sola pasada 69 bombas de 50 kilos y 7 de 250 kilos, es decir, 5.150 kilos de trilita que cayeron en calles muy céntricas de Jaén. Fijaos que una sola bomba mató a 22 personas cuando estaban haciendo cola en el racionamiento de carbón y de petróleo en la calle Fontanilla, ¿no? Qué barbaridad. Y el total pues fue 157 muertos y 280 heridos. Que además, por cierto, os voy a comentar una anécdota muy curiosa, que uno de los pilotos de esos cazas que escoltaban a los bombarderos era Miguel Guerrero García, que era de Jaén. O sea que con el tiempo llegó a ser teniente general del aire, que además a Guerrero no le dijeron que iban a bombardear su tierra, ¿no? Y allí residían pues hermanas, cuñados, sobrinos, y cuando vio caer las bombas en los bombardeos en el barrio de sus familiares, pues se alejó de la formación y para no verlo, y hubo que ir a recuperarlo después, ¿no? Debió ser un trago duro para ese hombre. Dantesco. Qué barbaridad. No sé si nos podrías aportar más detalles de lo que supuso ese auténtico horror en la ciudad del Santo Reino. Pues sí, existen unas espectaculares fotografías de ese bombardeo que fueron tomadas desde el aire por los mismos pilotos que lo llevaron a cabo. Y hay otras fotografías espeluznantes de muchos edificios destruidos. Bueno, hay muchas anécdotas. Por ejemplo, los relojes de la ciudad se pararon a las 5:20 o 5:22 de la tarde por efecto de la onda expansiva, o cómo la vida del farmacéutico, o cómo salvó la vida el farmacéutico Ramón Espantaleón cuando bajó al sótano de su botica para coger unos medicamentos, y en ese momento cayó una bomba en su casa matando a todos los clientes, pero él se salvó porque estaba en el sótano, ¿no? Mira. Pero una cuestión que se pregunta mucha gente y que me gustaría comentaros es ¿por qué, siendo el bombardeo de Jaén tan grave, pasó desapercibido, ¿no? Y es que, en primer lugar, porque el día de antes, el 31 de marzo, se llevó a cabo uno de los bombardeos más crueles de las guerras de España sobre Durango, que causó entre 248 y 336 muertos. En segundo lugar, por la campaña propagandística internacional, ¿no?, que se hizo en el bando republicano tras el bombardeo de Guernica unos días después, el 26 de abril de ese año, y también por los asesinatos de presos de derechas que se llevaron a cabo los días sucesivos al bombardeo de Jaén y que al bando republicano no le interesó divulgar. Ya. Sí, a eso es a lo que ahora íbamos a referirnos. El bombardeo conllevó a posteriori esas famosas sacas de presos de la cárcel de Jaén. ¿Podría hablarnos de ello? Pues sí, lo que ocurrió fue que después de ver el horror de ese ataque con decenas de niños, mujeres y ancianos despedazados por las calles, el Frente Popular se reunió de urgencia con el gobernador civil y pidieron venganza. Los ánimos estaban muy exaltados y a las 12 de la noche de ese día del bombardeo, un grupo de guardias de asalto y milicianos armados dirigidos por el socialista Manuel Valenzuela, el comunista José Aroca y el anarquista Carlos Zimmerman se presentaron en la prisión provincial, encañonaron al director y lo amenazaron de muerte y sacaron a 20 presos derechistas, los montaron en camiones, se los llevaron al cementerio de Mancha Real, que es un municipio a 20 o 22 kilómetros de Jaén, y allí los mataron. Al día siguiente, el día 3, mataron con el mismo procedimiento a 35, el día 4 a 45, el día 5 a 14, el día 6 no, porque